echarle tal vez mano a alguna de los conocimientos previos que tenemos y que es importante porque esto nos va a ayudar a interpretar algunas, algunos aspectos, sobre todo de la fisiopatología. Ustedes saben que la inmunidad del huésped puede ser innata o adaptativa. La innata, hay muchas defensas con las que nacemos, la piel, los neutrófilos, la barrera de la mucosa gastrointestinal, el mismo sistema del complemento. Y la adaptativa es los anticuerpos antígeno específicos, esos aquellos anticuerpos que se producen mediante la reacción o el contacto con un antígeno previo y que se considera como adquirida, ¿no es cierto? La interacción de las células T y B, reconociendo los antígenos para la producción de los anticuerpos. Entonces, eso como que eh, va a depender frente a qué microorganismos hayamos estado en contacto y esa es la respuesta adquirida. Sin embargo, hay una mezcla de estas dos, de la innata y de la adquirida, es las citoquinas, las quimoquinas, los macrófagos, la misma microbiota intestinal, las células natural killer, las células T regulatoras, los toll-like receptors, que van a tener una diversa y diferente interacción en el mecanismo de la inmunidad. Eh, Esto es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En el choque séptico, todos estos denotan una mala perfusión de los órganos, porque se altera la presión arterial y gasto cardíaco. están casi mismos, las mismas variables, los mismos parámetros que debemos evaluar, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la cuenta de leucocitos. Estas diapositivas ya como que definen las características que debe tener cada una de estas variables que hemos mencionado. Por ejemplo, la temperatura central más de 38,5 o menos de 36. La taquicardia o bradicardia, alteraciones del ritmo cardíaco, que en realidad es bien difícil determinar patrones específicos con un número o un rango de frecuencia cardíaca específica, porque en la edad pediátrica y sobre todo en neonatología hay otras variables que entran en juego, como por ejemplo la edad gestacional, el peso al nacer, y la relación que existe con el peso al nacer y la edad gestacional. Por lo tanto, se ha determinado que la taquicardia se define cuando existe una frecuencia cardíaca más allá de dos derivaciones estándar por encima de lo normal para la edad y para el peso del paciente. Lo mismo la bradicardia, menos del tercer y para la edad, a menos de que estemos utilizando o existen algunos otros factores que puedan influir en la frecuencia cardíaca. Cuando producen taquicardia, por ejemplo, estímulos dolorosos, la administración crónica de medicamentos o en la bradicardia una cardiopatía congénita o el uso de beta bloqueadores. Y eso hace de que debemos tomar en cuenta todos estos factores para poder determinar. Lo mismo sucede con la frecuencia respiratoria, que es más de dos desviaciones estándar por encima de la edad. El conteo de leucocitos es un conteo de leucocitos muy elevados o disminuidos para la edad. Sin embargo, esto también tiene unas variaciones tan extensas que uno puede indicar, eh, por ejemplo, como vamos a mostrar más adelante, una actualización del año pasado, indica que hasta 40,000 blancos, 40,000 glóbulos blancos puede ser normal en un recién nacido, sobre todo si este es prematuro y se ha tomado la sangre o la muestra de sangre ácido de cordón. Imagínense tantas variables que nos pueden llevar a confusión. Sin embargo, el parámetro característico o que se mantiene en realidad en ambas definiciones es la cuenta de leucocitos mayor a 10% cuando encontramos los neutrófilos inmaduros, sean bandas, callados, mielocitos, promielocitos, metamielocitos o todas las formas jóvenes en realidad. Conceptos de infección, conceptos de sepsis, que ya los hemos indicado, y pasamos a lo que es quiénes vienen a ser los gérmenes más, en este caso, gérmenes. La sepsis neonatal temprana en Estados Unidos es más por el estreptococo del grupo B, pero en los países, en la sepsis neonatal de inicio tardío y en los de muy bajo peso, como indicábamos en la anterior diapositiva, muy bajo peso, fíjense, la Escherichia coli llega casi al 50%. Esto en los países en desarrollo ya es mucho más variable y si ustedes se fijan, el estreptococo del grupo B y la Escherichia coli solo representan el 30%. Y ya entran aquí en juego otro tipo de gérmenes, Pseudomonas y Klebsiella, que son gram negativos, y el Staphylococcus aureus, que es un colonizador habitual de los catéteres o de los instrumentos invasivos que utilizamos en neonatología, lo mismo que la Klebsiella y Pseudomonas, llegan a tener casi el 70% de la etiología de la sepsis neonatal en los países en desarrollo. Y esto quizás pueda ser explicado por las condiciones
de trabajo y las condiciones de los hospitales en los países en desarrollo, ¿no es cierto? Tenemos muy poco espacio, tenemos muy poco acceso a pruebas de laboratorio, tenemos muy poco acceso al material necesario para el manejo del paciente séptico, tenemos incluso pobres políticas de salud o políticas de salud incompletas en el área de prevención de parto. En el 2013 habían no clasificado, sino más bien establecido una relación directa entre algunos gérmenes, entre la sepsis neonatal temprana y la sepsis neonatal tardía. Fíjense, en la temprana está el estreptococo del grupo B, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Estos tres gérmenes son colonizadores habituales de la región anogenital de la madre y por lo tanto, al entrar en contacto con el recién nacido, tienen mayor probabilidad de producir sepsis. La sepsis neonatal tardía, el estafilococo coagulasa negativo o aureus, el epidermidis o el saprofíticus, el estafilococo aureus, los enterococos, incluso la cándida, que son gérmenes que se encuentran ya en el ambiente hospitalario y que denota lo que les mencionaba anteriormente, el pobre acceso a los servicios de salud del tercer nivel. Fíjense, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, que son gérmenes eminentemente intrahospitalarios y por lo tanto debemos tomarlos en cuenta, sobre todo si es una sepsis de inicio tardío. Ya hay varios estudios indicando de que la sepsis neonatal, tanto de inicio precoz como tardía, van a tener una diferencia entre lo que es la profilaxis materna antibiótica durante el parto o antes del parto. Fíjense, si la madre tiene bacterias colonizadoras del tracto anogenital, van a reducir la probabilidad de incidencia de sepsis neonatal hasta en un 90%. O sea que el uso de ampicilina o penicilina en la madre durante el parto o antes del parto disminuye la probabilidad de sepsis neonatal temprana, pero no tiene ningún efecto sobre la sepsis neonatal tardía, obviamente porque los gérmenes no son de la madre, provenientes de la madre, sino más bien de la nursery o de la sala de neonatología, del no lavarse las manos, del utilizar fómites, reloj, pulseras, anillos, el de no tomar esas medidas de bioseguridad que ahora están siendo casi universalmente difundidas por todos nosotros, ¿no? Quizás aquí un poco más fíjense, ¿qué es lo que sucede cuando hay unas bacterias o sustancias de las bacterias que dañan el tejido? No se olviden que hay una migración de los neutrófilos, la marginación, que puede ser explicada por diferentes mecanismos bien específicos, que tal vez no sea ahora el momento exacto para detallar, pero existe la migración, marginación, adhesión, diapédesis, quimiotaxis a través de varios componentes del complejo del complemento, ¿no es cierto? Y que finalmente van a llegar al sitio de la inflamación y es las bacterias mismas que van a tener van a desencadenar una respuesta tanto de los macrófagos como de los neutrófilos al unirse el lipopolisacárido a la proteína fijadora del lipopolisacárido, en el caso de los gram negativos, o el ácido teicoico, en el caso de los gram positivos. Esto tanto en los neutrófilos como en los macrófagos se van a unir a un receptor que se denomina CD14, que es este, y que finalmente va a producir la liberación de varias citoquinas, muchas de ellas proinflamatorias y algunas de ellas antiinflamatorias. Y es en realidad el equilibrio que sucede en las primeras etapas de los proinflamatorios y los antiinflamatorios que va a mantener a nuestro paciente relativamente estable. Pero cuando ya existe un marcado favoritismo o un marcado predominio de los proinflamatorios, la cascada misma de la inflamación, va a tener que dirigir la balanza hacia el proceso inflamatorio y esto se convierte en una reacción casi incontrolable que va a producir todas las manifestaciones clínicas que nosotros vemos. De aquí los proinflamatorios, los que quiero que se acuerden para que en algún momento sea como que importante para su conocimiento, son factor de necrosis del tumor alfa, interleucina 1 beta, la interleucina 6, el interferón gamma, interleucina 8, interleucina 2, el factor estimulante de colonias de granulocitos y hay otro, el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Entonces, todos estos vienen a ser proinflamatorios, que al predominar van a causar un descontrol en la producción de todas estas citoquinas que van a ir a tener acción sobre varios órganos a distancia, también a nivel local, a nivel mediato y a distancia, llegando incluso por la circulación a varios órganos que van a producir mayor cantidad de un tipo de proteínas y menor cantidad de otro tipo de proteínas. Otros reactantes de fase aguda, la elastasa, los radicales libres de oxígeno, las moléculas de adhesión, las selectinas que habíamos visto en la anterior diapositiva, y este que es importante, el factor activador de plaquetas. Cada una de estas va a tener una característica específica que se va a manifestar o clínicamente o laboratorialmente. Por ejemplo, la interleucina 1 beta, junto con el factor de necrosis del tumor, son los encargados de mantener el proceso inflamatorio, iniciarlo con la manifestación más importante, que es la fiebre,
La interleucina 6 aumenta la cantidad de fibrinógeno, de proteína C reactiva, que se traduce eso en exámenes de laboratorio alterados. El factor activador de plaquetas, que va a producir adhesión de las plaquetas en la microvasculatura formando trombos o microtrombos, y que consume la cantidad de plaquetas que se va a traducir en una plaquetopenia o trombocitopenia en el hemograma. Entonces, todo esto podría explicar más o menos algunas características clínicas y de laboratorio. En fisiopatología y tratamiento del choque séptico en neonatos, muestran precisamente todos esos factores de riesgo, tanto maternos como neonatales, además de involucrar también a la sala de partos. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la sala de partos? Los prematuros menores a 37 semanas, menores a 2.500 gramos de peso, la necesidad de resucitación en sala de partos, y los varoncitos tienen mayor riesgo. Ahora, en los neonatales ya todas estas involucran factores que hacen a la sepsis neonatal tardía: cateterización de vasos umbilicales, ventilación mecánica, pérdida de la alimentación enteral y utilización de sonda yeyunal, sonda nasogástrica, estancia prolongada, retraso en la ganancia de peso, y una serie de factores que, si revisamos, vienen a ser casi los mismos que están resumidos en esta diapositiva. La sepsis neonatal temprana con sus factores de riesgo, fíjense, y la sepsis neonatal tardía con sus factores de riesgo, que también están como que ya clasificados en esta otra diapositiva, que ya es un poco más actual, del 2013, la anterior era del 2010. ¿Qué hacemos en el análisis? En neonatología no hay una relación específica. Un aumento de la temperatura puede ser signo de muchas enfermedades, o una cianosis puede ser signo de muchas enfermedades. Entonces no hay una relación síntoma y que puede ser así fácilmente reconocible. Si se palpa el hígado y el vaso, es un problema serio. Puede indicar una infección. Los que están marcados con asterisco, lo que dice aquí. Plaquetas menos de 20.000 nos tiene que llamar la atención. Ahora si está por debajo de 10.000 hay sangrados en cualquier lugar. 70% de los hemocultivos puede ser negativo. Entonces, si es negativo, no hay que descartar la infección. De los exámenes. El primer examen que realizamos después o junto con el hemocultivo es el hemograma. Y el hemograma puede mostrar una variedad de manifestaciones hematimétricas, desde leucocitosis, leucopenia, neutrofilia, neutropenia, bandas o células jóvenes, plaquetopenia, granulaciones tóxicas o vacuolizaciones en los neutrófilos, que orientan hacia que el proceso infeccioso es eminentemente bacteriano. Podemos sacar el índice de Monroe, que es el índice séptico, que es la relación de los inmaduros con los totales, más allá de 0.2, nos acerca más a la posibilidad de sepsis neonatal. Podemos utilizar la eritrosedimentación, que mide el fibrinógeno, la proteína C reactiva, que es liberada por el hígado como consecuencia del aumento de la interleucina 6, todas las proteínas reactantes de fase aguda, la procalcitonina, la ceruloplasmina, la proteína transportadora del retinol, y la prealbúmina, y muchos que existen, lo van a ver eso cuando hagan la especialidad. Y ya se está midiendo mediadores inflamatorios circulantes en nuestro medio, interleucina 6 se puede medir ya. Con esto del coronavirus, que dicho sea de paso, también es un mecanismo incontrolado de reacción del mismo sistema inmune, que hace de que el proceso inflamatorio sea muy importante, con compromiso pulmonar grande, y que la interleucina 6 se eleva en gran magnitud, y utilizamos el tocilizumab, que son anticuerpos monoclonales contra la interleucina 6. Pero bueno, eso es solo para actualizarnos ahora. La utilidad de la proteína C reactiva en este flujograma, ¿ya? En la sepsis neonatal temprana, con signos clínicos de infección, si tiene signos clínicos de infección, y en la sepsis neonatal tardía. Independientemente de cómo debemos seguir estos flujogramas, debemos nosotros tomar en cuenta de que es para el seguimiento que nos ayuda para tomar las decisiones de mantener el tratamiento antibiótico o de suspender. Sin embargo, no debemos tomar en cuenta solo la proteína de C reactiva o el nivel de proteína C reactiva, sino también asociarlo eso a las manifestaciones clínicas. Si el paciente, en vez de mejorar, tenemos
tenía antes un foco neumónico en el vértice derecho y ahora tiene tres focos neumónicos, obviamente ahí ha habido diseminación hematógena o broncógena, ¿no es cierto? Eso nos indicaría de que el paciente no está mejorando, a pesar de que la proteína C reactiva, fíjense, es un reactante de fase aguda que se eleva al principio y luego va bajando, y que en el transcurso de los días puede incluso llegar a ser normal, más allá de los 5, 6 o 7 días. Entonces, no debemos utilizar un examen de laboratorio para excluir el tratamiento o suspender el tratamiento, sino que debe primar el razonamiento y el juicio clínico. Es evidencia la proteína C reactiva, pero es más evidencia las manifestaciones clínicas que nuestro paciente va a, va a presentar. La terapia para la antibiótico terapia para la sepsis neonatal temprana y para la sepsis neonatal tardía, teniendo en cuenta que existen en ambos casos los efectos colaterales que pueden también ser de riesgo. Esto es el tratamiento con antibióticos cuando tenemos dos escenarios posibles. El germen es desconocido, por lo tanto el tratamiento será empírico. Este tratamiento empírico va a depender del peso, del tipo de sepsis, que puede ser temprana o tardía, y de la edad gestacional. Para el tratamiento empírico debemos utilizar antibióticos de amplio espectro que tengan sinergia para evitar resistencia o multiresistencia de los gérmenes, ¿no es cierto? Cuando el germen es conocido, hay que ver el antibiograma y determinar la sensibilidad y resistencia, lo que les decía. ¿Cuándo cambiar los antibióticos o cómo cambiar los antibióticos? Es también una de las dudas que nosotros tenemos y eso lo realizamos en la reevaluación o en las evaluaciones posteriores a nuestro inicio de tratamiento. Estamos 72 horas de un tratamiento antibiótico empírico, pero utilizando o siguiendo estos requisitos no tenemos mejora. Por lo tanto, el cambio de los antibióticos deberá estar basado en la susceptibilidad de los patrones de conducta epidemiológicos. Incluso en un mismo departamento pueden ser diferentes. En la caja tener una Klebsiella que es sensible a la ampicilina y la Klebsiella en el materno infantil ser resistente a la ampicilina. O en Cochabamba tener una pseudomona que sea resistente a la ceftazidima y en La Paz la misma pseudomona es sensible a la ceftazidima. Entonces, estos patrones de resistencia y sensibilidad también deben ser evaluados. ¿Cuánto debe durar el tratamiento? 10 días en la sepsis neonatal temprana sin meningitis, 14 días en la sepsis neonatal tardía sin meningitis y de 14 a 21 días en la sepsis neonatal temprana o tardía con meningitis. Entonces, la infección de las meninges incrementa el periodo de tratamiento que nosotros vamos a hacer. De agosto del 2020, fíjense qué antibióticos se están utilizando para los diferentes gérmenes, el antibiótico recomendado y los gérmenes, Escherichia coli, AMPI, más Genta, que siempre nosotros hemos escuchado en las salas de materno infantil, ¿no es cierto? Doctor, tiene sospecha de sepsis, ponle Ampigenta. Bueno, Ampigenta que cubre tanto a la Escherichia coli, al estreptococo del grupo B y también a la listeria monocitógenes. Sin embargo, cuando es identificado el estreptococo del grupo B, el más recomendado es la penicilina sódica, penicilina G sódica. ¿Ya? En el caso de los gérmenes que se encuentran cerca del periodo gris o del periodo intermedio entre pasar de neonato a lactante menor, como son, por ejemplo, el Haemophilus influenza del tipo B, la salmonela, el Streptococcus pyogenes, todos ellos pueden también ser sensibles al uso de cefalosporinas o de penicilinas. Si ustedes se fijan, acá estamos utilizando la mayoría de ellos antibióticos para gérmenes gram positivos, muy poco para gérmenes gram negativos. Quizás el Haemophilus influenza, la salmonella y la Escherichia coli son los gram negativos que están en esta lista, pero incluso ahí podemos utilizar derivados de la penicilina como son las cefalosporinas de tercera generación. Ya para terminar, hay que recordar que no debemos utilizar antibióticos. Avances en inmunoterapia. Con poca evidencia, pero algunos que ya sí se utilizan. Por ejemplo, la inmunoglobulina intravenosa sí se puede utilizar, sí utilizamos acá
en nuestro medio, en la sepsis neonatal. Sin embargo, no existen estudios concluyentes que nos digan qué tipo de antibiótico debemos utilizar o qué tipo de inmunoglobulina, si es la específica, en el caso, por ejemplo, de una varicela zoster neonatal, por ejemplo, en ese caso sí podríamos utilizar inmunoglobulina contra la varicela zoster específica. Pero bueno, eso como que ya está un poco más adelantado, ¿cierto? Anticuerpos monoclonales antiestafilocócicos, los probióticos, que si bien en este artículo no estaban todavía con una eficacia probada, hay algunos nuevos artículos que indican la utilidad de los probióticos para evitar sobre todo la enterocolitis necrotizante. El factor estimulante de colonias de granulocitos y de granulocitos y monocitos se utiliza en nuestro medio, sobre todo en pediatría, no tanto en neonatología, y que esto es de utilidad para la liberación precisamente de granulocitos la mayor producción a través de la médula ósea de los granulocitos y los monocitos. Esa es la presentación, estimados estudiantes. 50 minutos, bueno, por